Muy buenos días, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que puede estar conmigo en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Quiero tener unos minutos a través de este medio en vivo, en Facebook, para compartir contigo la palabra del Señor. Sin antes pedirte, si estás conectado directamente o si vas a verlo luego, que oremos antes para hablar la palabra del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que se conecta, Dios, con nosotros. Padre, quiero rogarle en esta mañana que usted nos bendiga con su presencia. Bendice a aquel que está viendo en vivo el video. Bendice a todo aquel que lo va a ver posteriormente. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimado hermano, estimado amigo que está conectado conmigo en esta mañana, hemos estado viviendo momentos difíciles. Hemos estado teniendo noticias que han golpeado nuestros sentimientos, como es la partida de nuestro buen amigo y pastor, nuestro pastor Ovidio Valladares. También la partida de nuestro amigo, también el pastor Johnny Jiménez, y muchos pastores más que han estado pasando a la presencia del Señor. Es importante que cada uno de nosotros, como ministros, como pastores, como conocedores de la palabra del Señor, nos pongamos a pensar en lo que está ocurriendo. Si bien es cierto, estamos en un momento difíciles, estamos en tiempo de pandemia, y todos nosotros como seres humanos estamos expuestos a esto y en cualquier momento nos puede tocar. Pero la gran diferencia entre nosotros y el mundo, el apóstol Pablo lo enseña y lo dice a los tesalonicenses, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Morir en Cristo es ganancia. Pero bien, nos debe llevar a la reflexión lo que está ocurriendo, hermano, y yo pienso que Dios debe hablarnos a nosotros. A través de lo que está ocurriendo, Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a los pastores. Dios está hablando a los ministros, a los evangelistas, a los misioneros. Dios está hablándonos a todos. Y es importante que nosotros reflexionemos y nos detengamos y digamos al Señor: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué nos estás hablando? Yo pienso que tenemos que llegar a la reflexión, al momento de la reflexión, y detenernos y decirle al Señor: Señor, yo quiero saber qué es lo que está pasando en mi vida, y en todo lo que está ocurriendo debe ser un mensaje de alerta, de reflexión para nosotros. En lo personal, yo pienso que hemos estado viviendo un evangelio que tiene que cambiar. Hemos estado viviendo un evangelio que tiene que tener sus cambios. Todas estas cosas que están pasando son el anuncio a esos cambios. Creo que sobre todo los pastores debemos de tomarnos a la reflexión y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué usted nos quiere decir a nosotros? Yo quiero reflexionar en Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2
el libro de Apocalipsis, hay una palabra importante que nosotros debemos reflexionar. Dios nos está hablando. Y yo he podido identificar acá lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor, la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es importante, voy a detenerme ahí, que nosotros sepamos en primer lugar que Dios nos está diciendo que no toleremos la maldad. Usted y yo no podemos casarnos con la maldad. No podemos hacer lo malo y ver que se está haciendo lo malo y bien, normal. Debemos de, hermanos, hacer uso de lo que dice esta palabra. Este texto es la carta que el Señor escribe a la iglesia en Éfeso. Pero esa es una palabra para nosotros también. Esa es una palabra para nosotros. A veces, hermanos, nos gusta, o no sé si lo hacemos porque nos gusta o porque desconocemos, pero tomamos textos aislados y los aplicamos a nuestra vida. Porque, por ejemplo, el texto, el mismo Apocalipsis 3:10, que dice que Dios nos va a librar de la prueba. Y lo tomamos eso. Y está bien. Pero tomemos de versículo 2 que dice que Dios no tolera la maldad. Entonces, sabemos que nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Pero a veces somos muy tolerantes a la maldad. Entonces, Dios quiere que no toleremos la maldad, así como se lo pide a la iglesia o se lo elogia a la iglesia en Éfeso. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Es importante que nosotros sepamos eso, que la maldad, que Dios no acepta ni un poquito la maldad. El mismo versículo 2 dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, es importante que nosotros no nos comamos todo lo que nos presentan, los que miramos en las redes. Es importante que nosotros tomemos esta actitud. Este texto dice aquí que hay personas que se autonombraban apóstoles y no lo eran. Y yo creo que estos tiempos que estamos viviendo son iguales. Este texto dice aquí que hay personas que hablaban o decían ser ministros, pero eran mentirosos. Y yo creo que eso ocurre en este tiempo también. Entonces, Dios nos pide a nosotros que probemos la veracidad de algunos ministros que dicen ser ministros. Entonces, creo que con todo lo que está pasando debemos nosotros abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente y decirle al Señor, ¿qué estoy haciendo yo que debo cambiar? ¿Qué estoy haciendo yo que debo mejorar? Es importante que hagamos eso. En el versículo 3 hay algo que nosotros debemos de ver. Hay algo que nosotros debemos de ver. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y no has desmayado. Aquí el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, lo elogia a la iglesia en Éfeso, porque ha soportado, ha perseverado
en la paciencia, en el testimonio. No importa el sufrimiento. Esta iglesia, dice el Señor acá en este texto, que ha perseverado en medio del sufrimiento, no ha desmayado. Eso dice el texto. Entonces, y si leemos el versículo 10, ya pasándolo a Esmirna, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Entonces Dios nos dice que nos armemos de fuerza, de valor en medio de lo que está ocurriendo, que Él está con nosotros. Versículo 10 del mismo capítulo 2. El versículo 13 del mismo capítulo 2 dice: conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces Dios está diciendo en este tiempo a nosotros que perseveremos en lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Las obras del Señor. Perseveremos en la oración, perseveremos en la lectura, en el ayuno, pero además de eso, en el servicio al necesitados, en el servicio. Es cierto, no podemos reunirnos, no nos estamos reuniendo, pero es importante que nosotros sepamos cómo está nuestra gente, le llamemos, le busquemos, le ayudemos en la medida de nuestra posibilidad. Perseverancia en amor, porque es fácil y bonito decir perseverar en amor y amor, pero ¿dónde está la acción? ¿Qué estoy haciendo yo por mis hermanos? Es importante que nosotros consideremos eso. El testimonio, el servicio, el sufrimiento es parte de nuestra vida ministerial, es parte de nuestra vida espiritual. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Confiad, creed. Entonces es importante que en este tiempo que estamos viviendo, estos momentos difíciles, sepamos que Dios quiere que nosotros perseveremos en amor, en testimonio, en fe, en servicio y en el sufrimiento también. Volviendo un poquito atrás, en el capítulo 2, versículo 6, siempre a la iglesia en Éfeso, Dios dice estas cosas: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor, y yo he dicho esto con algunas personas que he compartido, hay cosas que a mí no me agradan, algunas actitudes que a mí no me agradan, así como hay cosas que yo hago que no le agradan a usted, que no le agradan a otras personas. Eso debe ser un termómetro, porque si no me agradan a mí, mucho menos que le agraden al Señor. Porque si no le agradan a usted las actitudes mías, mucho menos que le agraden al Señor. Y ahí estamos en un problema. Yo he escuchado personas que dicen: a mí no me interesa lo que piense la gente con tal yo estar bien con Dios. No es cierto, hermano. El apóstol Pablo, cuando da los requisitos para los ministros, para los diáconos, dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces es importante que nosotros pensemos que hay cosas que hacemos que Dios las aborrece.
Y en este versículo 6 habla de los nicolaitas. Cuando usted se pone a investigar acerca de los nicolaitas, usted se va a dar cuenta de que a qué se refiere este Nicolás, qué era este Nicolás, el que inició con esta doctrina nicolaíta. Y quiero así decirlo, explicarlo un poquito rapidito, porque este es un tema que se debe tratar con un buen tiempo, el tema de los nicolaitas. Dios nos creó iguales a todos y nos llamó iguales a todos. Él no hace excepción de personas. Hablando de la doctrina nicolaita un poquito. En un momento dado los discípulos empezaron a hablar y decir que quién era el mayor, que quién iba a ser el mayor, que quién se iba a sentar a su lado, etcétera, etcétera. Usted puede encontrar ese texto en los evangelios. Y Jesús le llamó y le dijo, si alguno quiere hacerse el mayor, es el que sirve. El que sirve, ese es el mayor. Y así nos hizo el Señor. En el Señor, hermanos, delante de Dios todos somos iguales. Institucionalmente se han creado las diferencias ministeriales, credenciales, pero delante de Dios todos somos iguales. Entonces, esta persona de nicolaitas empezaron a establecer en la iglesia al final del primer siglo los estatus jerárquicos que luego en el siglo III, ya con la iglesia en manos de los obispos católicos, se hizo ya, se estandarizó esto. Pues ya encontré la palabra estandarizó. Pero Dios dice el versículo 6 que aborreció a los nicolaitas porque ellos empezaron a poner las jerarquías en la iglesia del Señor. Pero lo dejo ahí. Pero ¿qué quiero decirle, hermano? Si hay algo que a usted no le agrada, y usted siendo humano, y usted siendo una persona que conoce la palabra del Señor, una persona de testimonio, una persona de trayectoria, sobre la palabra del Señor, y no le agrada algunas cosas que yo hago, si no le agrada a usted, mucho menos a Dios. Dios le dice aquí a los de Éfeso en Apocalipsis, en el versículo 6, pero tienes esto que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Importante eso, que nosotros podamos analizar y reflexionar en esto. Dios, hermano, aborrece el pecado, aborrece las obras del mundo, las obras mundanas, aborrece la obra de Satanás. Y dice el versículo que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje para nosotros. Están ocurriendo muchas cosas que a veces nos cuesta entender. Están pasando muchas cosas que no sabemos qué es lo que está pasando. Debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Yo le decía a algunas personas, pienso que la muerte anda con un poder generalísimo, llevándose a mucha gente, y nosotros estamos dentro de esa gente, y solo la misericordia del Señor puede librarnos. Dejemos la forma, cambiemos la forma de pedirle al Señor que nos guarde. A veces estamos estableciendo, declarando, decretando. No encuentro yo eso en la palabra del Señor.
El texto que muchos citan y citamos, pero no lo practicamos, dice: si se humillare mi pueblo e invocaren mi nombre. En Efesios, Pablo dice, Efesios 6, cuando habla de la armadura, pero al final dice la oración, súplica y ruego delante de Dios. Santiago habla de la oración y súplica delante de Dios. Hermanos, hay cosas que estamos haciendo que quizás no le agradan al Señor. Es el momento que cambiemos. Es el momento que nosotros cambiemos, hermano. Dios condena muchas cosas que estamos permitiendo en las iglesias. Y nosotros quizás no hemos podido abrir los ojos y poderlas identificar. Hermano, Dios va a librar a su iglesia, a su pueblo, pero esa iglesia es pura, limpia y sin mancha en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Dios nos va a librar. Dios nos va a librar de la ira venidera. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Pero Dios está invitándonos a que nosotros cambiemos y reflexionemos. Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra no es para los amigos, esta palabra es para la iglesia del Señor. Muchas iglesias han cerrado las puertas al Señor y el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es importante entonces que nosotros atendamos la palabra del Señor. Es importante, hermano, que nosotros sepamos que Dios nos está llamando a tener la comunión con Él nuevamente. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su iglesia. Quiero terminar leyendo estos textos en los cuales se muestra la bendición de Dios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es una palabra fiel, hermano. Esa es una palabra verdadera. El versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todos nosotros. Porque de repente encontramos estudios: no, Éfeso correspondió a tal tiempo, Esmirna a tal tiempo, etcétera, etcétera. Y agarramos nosotros Efesios 3:10, Apocalipsis 3:10, que Dios nos va a librar. Pero según esos estudiosos, nosotros estamos viviendo los tiempos de la Odisea, donde no hay ningún elogio, nada bueno para las iglesias. Pero yo pienso que esta promesa, dice Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A nosotros, al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces esas bendiciones no son solamente para Esmirna, ni para Tiatira, ni para Éfeso, son para las iglesias. Y vea el versículo 26 del mismo capítulo 2. Dice: al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y sigue diciendo las bendiciones
de los vencedores. También el capítulo 3:5, 3:12. Y quiero terminar con esto que dice el capítulo 12. Quiero terminar con esto que está en el versículo 12. Es importante que nosotros nos guardemos para el Señor, hermano. Es importante que nosotros nos guardemos para el Señor. Apocalipsis 3:12. Y dice que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Dios nos está hablando, hermano. Y las cosas que están ocurriendo deben servirnos para hacer un alto, detenernos y decir: Señor, ¿qué está pasando? Aquí estoy, Señor. Quiero decirte, estimado hermano, Cristo viene pronto. Y todas estas cosas que están ocurriendo para decirnos, Cristo viene pronto. Cristo te ama. Cristo quiere que usted y yo nos salvemos. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nos salváramos. El Evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, conocido, es poder de Dios para salvación. Pero lamentablemente muchos han convertido el Evangelio poder para otras cosas. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios quiere que usted y yo nos salvemos. Por eso en esta mañana te digo, hermano, Dios nos está hablando en su palabra. Escucha el mensaje del Señor. Escucha la voz de Dios. Detente a reflexionar en lo que Dios te está diciendo y me está diciendo, y nos está diciendo. Dios aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el mundo, Dios aborrece muchas cosas que nosotros hemos estado haciendo o permitiendo que se hagan. Pero Dios, hermano, abra tu mente, abra tu corazón, que puedas reflexionar. Y el día que suene la trompeta y nos toque viajar con el Señor, estemos preparados para viajar con el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios ilumine nuestras mentes. Que Dios haga resplandecer su rostro, su bendición sobre cada uno de ustedes. Dios te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde. Quiero terminar orando por ti, por todos ustedes que están conectados viendo este video. Padre, gracias una vez más por mis hermanos, por las personas que están viendo este video. Bendícelos, guárdales, ayúdanos, Padre, todos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. En un tiempo más para reflexionar.